¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? Entonces, pero no lo estoy compartiendo, qué burro. Compartir. Creo que ahora sí es suficiente con... Justo ahora están viendo mi pantalla de navegador, entonces vamos a ver mi micro... pero no lo puse bien. Vámonos a imágenes directamente. Entonces, si ustedes ven un microprocesador, miren el 8086, que es un procesador muy importante en la historia, creo que se los mencioné. No, pero eso no es lo importante. Lo importante al respecto del microprocesador, a lo mejor se puede ver con esta placa, es que el microprocesador es únicamente un dispositivo que contiene, ya sea la arquitectura de von Neumann que ya revisamos, o la de Harvard que no hemos revisado, pero no importa, que es esencialmente una ALU, unidad de control, y toda la circuitería necesaria para ejecutar un programa almacenado en una memoria, pero esa memoria es externa. Es decir, es una memoria que no está dentro del microprocesador. El microprocesador funciona, es decir, si ustedes ponen un microprocesador, necesitan instalarle una cosa que se llama sistema mínimo, que son el número de circuitos integrados mínimo necesario para que pueda funcionar. Y entre esos, bueno, está la batería, está la memoria, generalmente RAM, o una memoria ROM. Es decir, por lo menos tienen esos tres dispositivos. Bueno, cuando tienen un microprocesador, necesitan tener por lo menos esos sistemas adicionales, que en este caso les dije era la memoria RAM o la memoria EEPROM, donde se almacena el programa. Por eso, cuando les dicen que si quieren ensamblar una computadora, computadoras. Qué chafa es esto. A ver si le ponemos motherboard, mother state, no. Que se vea bueno, no se vea tan complicada. Yo creo que esta de acá. ¿Ven la pantalla del motherboard? No, ¿verdad? Es que no se ven grande, ¿verdad? La puedes abrir en una pestaña, ¿no? Clic derecho, abrir en pestaña y creo que ya se ve. Sí, no, pero es que lo que no quería era compartir toda la pantalla. Pero ahorita lo hago. Entonces, la ventana completa del Chrome. Listo. Ahora sí la pueden ver. Justo este espacio que ven aquí es donde va el microprocesador. Y estas ranuras que están por acá es donde van las memorias RAM. Es decir, en el contexto de una computadora, que es generalmente, no es exclusivo, pero sí es generalmente donde hay microprocesadores, necesita esta motherboard, es decir, toda esta circuitería con sus entradas de
energía y puertos adicionales, bueno, todos los sistemas adicionales que le van a permitir al microprocesador poder conectarse con el exterior. En ese sentido, bueno, los microprocesadores están pensados para el cómputo de, bueno, para sistemas de cómputo generales o cosas que necesiten un sistema operativo para poder funcionar. ¿Qué más? Bueno, sus frecuencias de reloj, por ejemplo, son por lo menos de 1 megahertz, no, unos 500 megahertz le calculo. Ya no es exclusivo, les digo, pero es más o menos la frecuencia de su reloj. Y manejan alrededor de 2 megabytes, 2 gigabytes. Como 1 gigabyte de memoria RAM, pongámosle. Ese es entonces el microprocesador. Y bueno, entonces, como les digo, está pensado para sistemas de propósito general. ¿Y qué es un microcontrolador? Bueno, vamos a ver qué ilustración pone si le pongo aquí Embedded, no Computer. Sí está. Entonces, embedded es su traducción, o como se le conoce en México, son los sistemas que se conocen como embebidos. Deje de compartir, ¿verdad? ¿Pongo? Sí, ¿verdad? Ahorita lo pongo Sí. otra vez. Esta figura se muy chafa. A ver. Sí, está muy chafa. Vamos a decirle al buscador que nos ponga resultados solamente de alta calidad. Bueno, pero estos no son embedded. Tal vez este sí. Robots industriales, sistemas GPS, cámaras digitales, reproductores de DVD que ya casi no existen, routers, sus reproductores de MP3, que por cierto el MP3 ya desapareció. Bueno, o sea, ya no se van a actualizar. Set-top boxes, no sé qué sea. Controles para juegos, fotocopiadoras y hornos de microondas. Es decir, todos los sistemas electrónicos con un poco de complejidad requieren de algo que los esté controlando. Es decir, a un robot industrial no necesitan instalarle ningún Windows o ningún Linux o ningún Mac OS, igual a las cámaras digitales. No necesitan un sistema operativo completo porque no son sistemas de propósito muy, muy específico. Es decir, en una computadora ustedes le instalan un nuevo programa y la pueden ocupar tanto para diseño como para programar, como para hackear, no sé, un montón de aplicaciones distintas en la misma computadora. Y la cámara digital solo va a servir para la cámara, para tomar fotos, y si acaso actualizan su mini sistema operativo, si es que lo tiene, va a funcionar solamente igual para lo mismo, para tomar fotos, el robot industrial para lo mismo, el horno de microondas para lo mismo. En ese sentido, entonces, ahí es donde se parten las dos familias de los secuenciadores, les decía. Uno es los microprocesadores para el propósito general, con grandes capacidades para manejar todo pues sí, la gama de posibilidades. Y están los sistemas embebidos o los sistemas de propósito específico que tienen microcontroladores, los cuales están más limitados en cuanto a
sus capacidades. Por ejemplo, la frecuencia de reloj es mucho más pequeña, por el orden de los 40 megahertz o menos de eso. Controlar a lo más unos 4 megabytes de memoria RAM. Puede haber algunas excepciones, pero digamos que son en aplicaciones estándar. Bueno, pueden controlar muchos periféricos. A diferencia de las computadoras, que solo o casi siempre se pueden comunicar con Ethernet, con USB y pues el plug de audio. Y paren de contar, el resto necesitan adaptadores especiales. Los sistemas de propósito específico, en particular los que funcionan con microcontroladores, pues tienen un montón de otros dispositivos como convertidores analógicos digitales, moduladores de anchura de pulsos, que son los PWM, están los comparadores de voltaje, que utilizan, bueno, además de utilizar los protocolos de comunicación convencionales como son el USB, también, y bueno, en algunos casos el Ethernet, también implementan protocolos como el SPI y cuadrado C, el wireless también, y ya. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre microprocesadores y microcontroladores. Y además lo que les voy a mencionar en este momento. Mientras tanto, ¿alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a estudiar el microprocesador, bueno, el microcontrolador más bien, que tiene nuestra MSP. En este caso, las hojas de especificaciones son genéricas. Está el MSP 430, está X, S2 y S5, S5. Digo, esa XX les dice pues la familia, es decir, esta hoja de especificaciones sirve para toda esta familia de MSPs y varía, bueno, en capacidad de almacenamiento o en periféricos, pero eso ya se explica en la hoja de datos. Entonces vamos a empezar a la discusión sobre este microcontrolador que vamos a utilizar. Vamos a ver. Justo este es el diagrama, el primer diagrama que hay que revisar. Y la línea punteada en este caso nos está indicando que es el circuito integrado. ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está. El circuito integrado entonces es toda esta línea. Es decir, bueno. Y por aquí tiene las patitas. Si es montaje superficial o es montaje doble dip, bueno, eso ya no importa. Es decir, lo único que quiero que quede súper claro es que ese es el integrado. Y a diferencia del microprocesador, aquí se encuentra, en el microcontrolador, se encuentra inmerso una parte que es el microprocesador. Y los periféricos no son externos, como en el caso del microprocesador puro. En el microcontrolador tienen un microprocesador y dentro del mismo chip están los periféricos. Bueno, además, bueno, tienen el sistema que controla el reloj, tienen una memoria flash y una memoria ROM, una memoria RAM, tienen los relojes, tienen líneas de entrada y salida al microprocesador. Y esa es principalmente la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. El microprocesador necesita otros elementos para tener el sistema mínimo y el microcontrolador prácticamente ustedes lo ponen en un protoboard, lo alimentan de acuerdo a las especificaciones y ya lo pueden utilizar porque, por ejemplo, en este caso observan que el reloj
es interno al dispositivo. ¿Preguntas? ¿Qué quiere decir RISC? Disculpa. Recuerden que existen dos tipos de instrucciones. Unas que son las R, que quiere decir reduce. Es decir, es un conjunto de instrucciones reducido, por eso es RISC. Y bueno, tiene sentido que los microcontroladores, como tienen capacidades más limitadas, pues tengan un conjunto de instrucciones reducido. Y los microprocesadores tienen un conjunto de instrucciones que se llama CISC. En este caso, el C es de complex. Eso es para microprocesadores. No Es decir, pintaste tienen nada. ¿Perdón? No se pintó nada. ¿No se ve lo que estoy pintando? No. No, profe, no se ve nada. Ya sé por qué. Denme un segundo porque yo estoy de aquí todo emocionado pintando. No se ve nada, entonces, porque creo que la pantalla completa para que se alcance a ver. Ocultar y ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí. Entonces está el reduced. Es del RISC, o sea, es de microprocesadores dentro de un microcontrolador, que son más, tienen sus capacidades limitadas, entonces por eso tienen, es un conjunto de instrucciones reducido. Y los CISC, que son los complex, que es para un microprocesador, y bueno, tienen muchísimas instrucciones. Como vimos en un ejemplo estos días, vimos un PIC-10. Y recuerdan que teníamos, creo que veintitantas instrucciones, ¿no? O sea, un microprocesador de 8 pines, microcontrolador, perdón, de 8 pines con 24 instrucciones nada más. Y eso les sirve perfectamente para controlar que se prendan o apaguen las luces automáticamente en su casa, prender su cafetera, hacer un sistema de riego automático. Todo eso lo pueden hacer con ese microcontrolador de 8 pines y 24 instrucciones únicamente. Solo por darles un número, un Intel i7 tiene que tener alrededor, bueno, no les voy a meter no sé cuántos, pero más de 200 instrucciones seguro que sí. Entonces, pues ven la super diferencia, ¿no? Otra cosa es que el PIC-10, su frecuencia de funcionamiento, bueno, la frecuencia del reloj, debe de andar por ahí de los 4 MHz máximo. Y por acá, pues los i7 y 9 tienen capacidades de hasta 4 GHz. Es decir, tienen bastantes órdenes de diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. ¿Dudas? Bien, si no hay dudas, entonces, bueno, aquí lo que vale la pena mencionar es que, bueno, déjenme borro todo, es que para este microprocesador interno al microcontrolador, que es todo el dispositivo, el bus de direcciones y el bus de datos está todo compartido. Es decir, a pesar de que son distintos dispositivos, se ven como si fueran, como si se accediera a una única memoria RAM. Eso está padre en la arquitectura porque hace muchísimo más fácil el acceso a los datos. Entonces, eso lo vamos a ver después porque cuando nos hagamos referencia a alguna dirección de memoria,
o algún periférico o algún registro de propósito específico, pues todo va a ser a través del mismo bus. Es como si fuera toda una gigantesca memoria RAM y cada una de las partes de memoria RAM tiene una función específica. Por eso es que se ve de esta forma. El watchdog, este es importante en el sentido de la verificación de que su programa no entre a una estructura cíclica infinita. Pero le vamos a poner un asterisco porque no lo vamos a revisar, sino ya está bastante después. Y lo que vamos a tener siempre en cuenta es que siempre hay que apagarlo. Para las aplicaciones que vamos a utilizar, siempre lo vamos a tener apagado. Y ya cuando lo revisemos, vamos a ver pues, para qué nos sirve y cómo se configura el watchdog. Los periféricos, como les decía, pueden ser convertidores analógicos digitales, sistemas PWM, sistemas para comunicación entre dispositivos digitales como el SPI o el I²C. Estos son protocolos de comunicación, pero a diferencia del USB, que es entre un dispositivo y el resto, entre, pues, digamos, comunicación punto a punto. Estos dispositivos son entre dos sistemas digitales distintos. Tenemos entonces comparación de voltaje. Este es especialmente funcional si quieren prender o apagar luces con un sensor de luminosidad. Se baja o se sube de ese voltaje en un divisor de voltaje que represente la resistencia de variable dependiente de la luminosidad. Se baja o se rebasa un umbral y se prenden y apagan las luces. Y bueno, lo mismo puede suceder con un sensor de humedad y un sensor de altura de líquidos y bueno, varios otros dispositivos. ¿Qué más dispositivos? Están los timers para control automatizado del tiempo y muy precisos. Y también, bueno, los timers, también otra opción son los counter, que a diferencia del timer, el timer tiene un reloj que es periódico, entonces por eso se puede contabilizar el tiempo. Y los contadores son para eventos que ocurren asincrónicamente en el exterior. Por ejemplo, cuando ustedes aprietan un botón, o si tienen un sistema que esté contando el goteo. Hay veces el goteo tiene un patrón caótico, es decir, no es periódico, por lo tanto, la cuenta, también los conteos celulares que pasan por alguna pipeta, también no son temporalmente estables, entonces por eso se tiene la opción de que sea con el counter, que permite contar eventos externos no periódicos. Y finalmente están los pines de entrada y salida. Pin in, out. Y que, bueno, puede haber más, pero bueno, existen muchísimas. Bueno, les digo, depende del microcontrolador y de la familia. Y creo que ya. Bueno, aquí hay algo importante que hay que mencionar, que para las flash, la memoria de programa que se almacena aquí, las instrucciones, la memoria RAM, el watchdog y algunos periféricos, no todos. Bueno, aquí le puse ADC, pero o sea, el ADC puede estar por acá. Es decir, estos son solo ejemplos, no quiere decir que en este microprocesador eso sea. No se vayan con esa idea, por eso lo tacho aquí. Entonces, la memoria de instrucciones, la RAM, el watchdog y algunos periféricos, algunos periféricos, sus direcciones son de 16 bits
Y para el resto de algunos dispositivos, pues tienen bueno, se contabilizan con 8 bits. Eso va a ser más o menos transparente para ustedes, a menos que ya necesiten un poco de conocimiento más fino. Pues ya tendrían que ver cuál es específicamente en cuál de los dos áreas de más bien mapeos de memoria van a estar trabajando. ¿Dudas de lo que acabamos de discutir? Ok. Si no hay dudas, el reset e interrupts no los vamos a revisar todavía. Vámonos a revisar un poco del CPU. Vamos a ver que todo lo que hemos ocupado, pues sirve un poco. Sí sirve. Dice que es un microprocesador RISC de 27 instrucciones nada más y 7 modos de direccionamiento. ¿Sí? Ok. Esta ilustración sirve bastante porque es cómo se conecta la ALU. La ALU tiene entonces 16 bits, está controlada por el MCLK, que es el Master Clock, es decir, el reloj maestro. Tiene dos, los operandos vienen a través de estos Rs, que es del R4 al R15, son registros de propósito general. Tienen un R3, que es un generador de constantes. Ese no lo vamos a revisar, no se preocupen. Tiene el registro status, que es el R2. Tiene el registro R1, que es el apuntador a la pila. Y tiene el R0, que es el contador de programa. Como verán aquí, entonces todos estos elementos que nosotros en la arquitectura hipotética vimos por separado, en esta arquitectura todos están en el mismo, digamos que están apilados como operandos, como posibles operandos de 16 bits. Vean que los bits, bueno, que el ALU tiene las banderas de 0, acarreo, sobre el flujo y negativo. Esas son todas exactamente iguales a las que revisamos en el microcontrolador hipotético. No sé si ver esto tan a detalle, entonces vamos a dejarlo de momento así, sin tanto detalle, porque en realidad ya saben cómo se utiliza. Acá el registro de estatus es un poco más complejo porque tiene muchos bits. Bueno, es de 16 bits para empezar. Cuando dice que están reservados, quiere decir que ustedes no pueden ni leerlos ni escribirlos. Es algo que utiliza internamente el sistema y o sea, ni siquiera se pueden tocar. Están estos el bit el bit. Perdón, está el bit de sobreflujo. Aquí están las condiciones en las que se activa. Estos son del sistema, no los vamos a ver, tampoco lo vamos a ver todavía. El registro general de habilitación de instrucciones es uno que vamos a ver con especial calma, no todavía, pero va a ser muy importante. Está en negativo el 0 y el carry. Los generadores de constantes, eso es solo para que no tengan si tienen alguna constante, eso se queda almacenado dentro del microcontrolador y no van a estar desperdiciando lecturas y escrituras a la memoria RAM si es algo que va a ser constante en todo el programa. Por ejemplo, si van a utilizar pi o e o alguna otra constante matemática, eso se puede almacenar justo en este registro generador de constantes. Esto lo estuve revisando y
No sé a qué tanto detalle haya que llegar. Porque en realidad nosotros, recuerdan, vimos modo de direccionamiento inmediato, ese está aquí, tal cual. Está el modo de direccionamiento indirecto, que ese es más o menos este de aquí. Y el modo de direccionamiento absoluto, que es este de acá. Entonces, como les decía, el resto de los modos de direccionamiento son una mezcla de esos tres. Entonces, pues veamos, vamos a ver, quizá un ejemplo. Aquí lo que está diciendo es move, o sea, mueve lo que está en el registro R10, que recuerden, los R10 es un registro de propósito general, y lo ponga en otro registro de propósito general, que es el R11. Entonces, ven, lo que tiene el... Hay que quitar todo eso. Lo que está dentro de R10, por si no lo recordaban, esta sintaxis, o esta es otra forma de escribir en hexadecimal 0x a 023. Son dos representaciones de lo mismo, con un 0 inicial, las palabras, y terminan con h de hexadecimal. O con el prefijo de 0x, ambos son representaciones equivalentes. Dicho esto, entonces lo que dice es que mueva lo que tiene, o el contenido de este registro al registro de propósito general 11. Y vean que aquí tenían una FA15 y ya después de la ejecución, el after, ya está movido lo que estaba en 10, lo pone en 11. Aquí la sintaxis es distinta a la que nosotros utilizábamos. No le pone el signo de peso. En este caso, como son registros, entonces hace esa asignación automática. Y como es una asignación de registro a registro, es justo por eso que le llama el modo de direccionamiento de registros. El contenido de un registro lo pasa a otro registro. Y tan. El modo de direccionamiento indexado, ese no lo vamos a ver. Está padre, porque ese valorcito que tiene ahí el 2 y el 6 es un offset, pero no los quiero hacer bolas. Entonces, si alguien tiene dudas, lo podemos revisar al final de la clase, pero no va a pasar nada si no lo revisamos. Y bueno, si tienen dudas después en el curso, bueno, es decir, cuando ya haya terminado el curso, pues pueden entrar a la hoja de datos y ven el ejemplo de cómo se modifican los datos con ese modo de direccionamiento indexado, o que lo que es lo mismo es valores por offset. Le dan un offset a las direcciones de memoria. El simbólico, este no lo revisé, fíjense. Ese sí se los debo, ese no sé a qué consista. El absoluto, bueno, ese no tiene ningún chiste porque ese ya lo revisamos. Y pues ustedes le dan la dirección de memoria a que quieran modificar. Y se modifica. Entonces ahí no hay sí, no hay forma de que se pierdan ahí. El indirecto, nosotros vimos el modo de direccionamiento indirecto, pero aquí le agregan un prefijo, bueno, una palabra que es el modo de direccionamiento indirecto por registro. Y vamos a revisarlo para ver que es esencialmente lo mismo que vimos. Vamos a ver el ejemplo. La instrucción dice que muevan, aquí vean el operador arroba 10,
Eso es la forma en la que le indican al sistema que va a ser modo de direccionamiento indirecto. Y como aquí están utilizando un registro, el registro R10, pues eso es lo que le da el apellido, ¿no? Modo de direccionamiento indirecto por registro. Y esta otra sintaxis, OR11, está un poco rara, pero vamos a ver qué es lo que pasa y va a quedar muchísimo más claro. Entonces aquí tienen su memoria, esta que tienen por acá es la memoria. Siempre se me olvida cómo les supo. Ahí está. Esta de aquí entonces es la memoria. Es decir, esto que estaba afuera del microcontrolador, pero dentro del chip, porque es un microcontrolador. Y los registros, que es justo esa columna que venía como posibles operandos de la ALU. Son los registros R. Estos dos, el R10 y el R11, son registros de propósito general. Y lo que están diciendo es que mueva este R1011. De acuerdo a la definición que revisamos del modo de direccionamiento indirecto, quiere decir que este valor es un apuntador a la memoria. Es decir, van a ir a esta dirección de memoria que es la FA33. Aquí está la FA32 y la 34. Ven que los saltos son de 2 y eso es porque en este caso el contador de programa salta de 2 en 2. Hace exactamente, o bueno, algo similar a lo que hacíamos del fetch en 2 etapas, que tenía por ahí 2 elementos, o sea, tenía que leer 2 veces. Pues hace algo similar y entonces lo que está pasando... otra cosa, vean que la memoria va contabilizando de abajo hacia arriba, es decir, hacia arriba va ascendiendo. Es importante mencionar esa convención porque si no se pueden hacer bolas. Entonces, esta dirección de memoria, esta que tenemos aquí, la 32, FA32, en realidad tiene 2 direcciones de memoria, ¿no? Que sería el 0x, voy a usar esta convención, FA32, y arriba estaría el 0x, FA33, y luego ya se pasan a este otro elemento. Entonces, los bits menos significativos, que serían el C y, bueno, los 8 bits correspondientes a C1 estarían almacenados aquí. Aquí estaría almacenado 0x, C1. Y en esta otra parte estarían los otros 8 bits, 0x, BC. En realidad, lo único que estoy haciendo es redefiniendo lo que ya hicimos en el microcontrolador, microprocesador hipotético. Es exactamente lo mismo, solo que con otra convención de despliegue en la memoria. Ahora sí, entonces, cuando en el registro R10 está apuntando a la dirección, perdón, al FA33, ¿dónde está? El FA33 es justamente ese 5... lo puse mal, ¿verdad? A lo mejor es lo que me iban a decir. Este es 5B. Ahora sí. Es decir, el 0FA32 tiene el 0XC1 y el FA33 tiene este de acá, el 5B. Ok, ahora sí. Entonces, lo que dice déjenme le quito el volumen a esta cosa. Se me olvidó por completo. Perdón. Entonces, les estaba diciendo que este elemento que está almacenado, el FA33, al ser direccionamiento indirecto, no es una
no es un operando, es una dirección de memoria, es decir, es un apuntador. Lo que está diciendo esta sintaxis es que el contenido de R10, el contenido de R10 es una dirección de memoria y esa dirección de memoria es justamente estos, bueno, apunta justamente a estos dos nibbles, que son el 0x5b. ¿Todos me han seguido hasta ahí? Sí. Ok, y entonces la última parte, lo que dice de este direccionamiento indirecto por registro, es que ese dato, ese apuntado, lo almacene en R11, es decir, el contenido. Entonces, el siguiente elemento, el R11, es una dirección de memoria que está localizado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. El 0, este es otro apuntador a esta otra dirección de memoria. Y lo que está diciendo es que ese 0x5b, que fue seleccionado previamente, se ha escrito en esta dirección de memoria, el 0x02a7. Y vean que esa dirección anteriormente tenía un 12 hexadecimal y ahora tiene un 0x5b. Es decir que en estos dos casos se está apuntando, es decir, el contenido de los registros R10 y R11 no es un operando, sino una dirección de memoria. Y entonces lo que están haciendo es creando apuntadores. ¿Dudas de esta discusión? Ok, si no hay dudas, vamos a el último modo de direccionamiento que nos interesa, que es el de autoincremento. Es un modo de direccionamiento, es exactamente como el que vimos anteriormente, pero se incrementa automáticamente. ¿Y eso para qué nos sirve? Por ejemplo, si ustedes van a estar capturando muchos datos y los quieren almacenar en direcciones de memoria, pues este modo de direccionamiento lo que les va a permitir es que vayan almacenando uno dato por dato por dato por dato, sin que ustedes ocupen más instrucciones. Vean que la sintaxis es exactamente la misma, salvo por este signo más. Entonces, no voy a pararme demasiado en la discusión porque es exactamente lo mismo, si no me equivoco. Déjenme activo esto. Están posicionados en la dirección FA32, es esta FA32, que serían solo estos dos bits, que serían el C y el B. Bueno, nils, no son bits. Y toma esos dos y los va a escribir en la dirección 0x10a8. 0x10a8. Ah, bueno, pero aquí sí está tomando la palabra completa, me parece. Sí, justo aquí se está tomando la palabra completa. Porque está apuntando al 32. O sea, todo el registro. Entonces toma toda la palabra y la va a mover a este otro registro que está apuntando. Este es el apuntador 1 y este es el apuntador 2. Aquí las flechitas las puse bastante mal, desafortunadamente. Déjenme lo rehago. Este es el apuntador 1. Déjenme, ocupo la notación de la profesora Graciela de la UAM. El apuntador 1 y el apuntador 2.
es este de acá. Entonces, bueno, pero en la ejecución, todavía vamos a ser más puristas. Para que quede bien, bien claro. Estamos en esta etapa. Entonces están apuntando a 1 y aquí están apuntando a 2. Y entonces lo que quiere decir esta sintaxis es que mueven el contenido del apuntador 1 al apuntador 2. Se vería algo como de este estilo. Aquí apunta, se va al apuntador pero este lo reescribe en sus datos, en ese contenido. Es decir, esto lo borra y lo que obtienen es justamente ese mismo dato. Esa sería más o menos como si lo vieran como una secuencia de cosas que tienen que pasar. Se inicia el primer apuntador, se sabe que se va a mover el contenido de lo que se está apuntando, a dónde se va a escribir, a un segundo apuntador, pero no se escribe en esa dirección, sino en el contenido, por eso se borra y se pasa al siguiente estado, que es el estado después de la ejecución. Ya se escribió ese dato y vean que a diferencia de lo que vimos anteriormente, cuando no se pone el signo más, el R10 seguía siendo 0FA33, es decir, no había cambios. En este caso, cuando ponen ese operador más, que es lo que genera el autoincremento, vean que antes valía FA32 y ahora vale FA34, es decir, se está incrementando automáticamente. Es decir, si esto estuviera en un ciclo for, el siguiente dato se almacenaría arriba, ¿no? Un lugar arriba. Y si les digo esto fuera un ciclo for, con esta sintaxis, el siguiente dato se escribiría arriba, 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 automáticamente. Lo cual pues hace que sean, en lugar de ocupar 2 o 3 instrucciones, pues aquí lo hacen con 1 o 2. ¿Dudas con este modo de direccionamiento? Los tienen que estudiar porque esto va a venir en su segundo examen parcial. ¿Ok? Bien. Luego de esto, pues viene el set de instrucciones, que está aquí separado. Vean aquí el código de operación. Son solo 4 bits. ¿A poco sí? No sé. Bueno, aquí dice que son 4 bits, ¿no? Y estos son registros y bits de... pues sí, de configuración y de operandos. Acá están cómo se modifican los bits del status y las operaciones. A esto les llama las operaciones con doble operando. Tiene operaciones con un único operando. Instrucciones de salto. Todos son saltos condicionales. Este es un salto no condicional. Vean lo que les decía, que aquí el contador de programas se incrementa en 2. A diferencia de bueno, si lo ven desde la perspectiva de que el fetch lo hacíamos en 2 etapas en el microcontrolador, microprocesador hipotético, pues en realidad también el contador de programas se incrementaba en 2. Estas son interrupciones, modos de direccionamiento, y creo que ya es todo lo que tienen que saber.
Esencialmente, pues vimos bueno, está el CPU extendido, ese no lo vamos a revisar todavía, pero a grosso modo, todo lo que estuvimos invirtiéndole tantas semanas en mucha arquitectura, pues sirvió para que esta primera revisión del microcontrolador que vamos a utilizar, pues sea muy rápida. No sé si estarán de acuerdo con esa hipótesis que se tenía. Ok. Como que los veo con ganas de que no quieren recuperar su primer parcial, ¿eh? Vamos a revisar, bueno, esta hoja de especificaciones vamos a revisar bastantes cosas. Pero vamos a empezar con esta parte del reloj. Bueno, ni siquiera, no, el reloj y eso lo vamos viendo después. Ya para hacer esto un poco más dinámico el asunto. Entonces vamos a ver la MSP 430, vamos a crear nuestro primer programa y vamos a generar, vamos a ver el ambiente de ejecución. Ojalá que ya tengan instalado todo su Code Composer. Vamos a abrirlo. Les va a pedir que creen un workspace, que es donde se va a guardar toda la configuración de sus dispositivos. Yo, en este caso, como ya lo tengo configurado, no va a ser de mucho chiste si lo dejo así. Entonces voy a crear uno nuevo para configurarlo desde cero y que ustedes puedan verlo. Vamos a ponerle Lectures. Se está creando el code, bueno, todo el entorno de ejecución. Y van a ver algo como esto de aquí. Pues lo primero que tienen que hacer, si están utilizando Linux, es instalar estas bibliotecas. Los que usan Linux me pueden pedir este script y se los paso. Tienen que instalar tienen que actualizar la lista de repositorios, instalar estas bibliotecas que se requieren. Luego hay que ir a su directorio en donde se instaló el Code Composer, en este caso fue este de aquí. Hay que ir a esta biblioteca, esta dirección que es el install script y ejecutar la instalación de drivers. Si lo hacen en Windows, no debería de haber ningún problema. Justo cuando hacen la instalación, hay una opción que les dice que instalen todas las bibliotecas de los MSP, esa la activan y ya no deberían de tener problemas al conectar por primera vez su MSP. Lo que sí tienen que hacer es primero crear un nuevo proyecto, configurar el dispositivo que van a utilizar y después, ahora sí, conectar su MSP. Si siguen esos pasos, no deberían de tener ningún problema. Si no, siempre pueden ocupar la vieja confiable de Windows, que es reiniciar, pero no estoy muy seguro que funcione. Bien, entonces, dicho lo anterior, no sé por qué cambió. Lo tenía configurado como dark. Chafa. Bueno, no importa. Sí, porque es un nuevo workspace. Olvidé lo que dije. Entonces, lo que vamos a hacer es Project, New CCS Project. Van a tener aparecer una interfase como esta. Vamos a crear como si fuera un templete,
vamos a ocupar un templete, que es el archivo que hace blink, que es el que parpadea. Va a hacer que uno de los LEDs de su dispositivo parpadee. Y luego lo vamos a ir refinando para que sea más ad hoc a nuestras necesidades y cumpla con los estándares mínimos de la codificación de un microcontrolador. Entonces, bueno, van aquí a buscar su dispositivo, es un MSP430G, y luego tienen que seleccionar el que vamos a utilizar, que en este caso es un 2553. ¿Dónde está? Ahí estaba abajo. Donde puse la flecha, abajo. Aquí está. 2553. Todo está bien. La conexión, vamos a dejarla por default. El nombre del proyecto vamos a ponerle Blink. Y vamos a ponerle con delay. Si quieren ser más específico, for delay. Ahora, después esto es no optimizado, por supuesto, pero nos va a solo estamos, lo que nos interesa en este punto es que sepan la metodología de crear nuevos proyectos. El compilador vamos a dejar por default el de Texas Instrument. Aquí vamos hasta abajo, dice Basic Examples y Blink. Ese va a ser el que vamos a utilizar. Le ponemos Finish. Y esperamos un poco que todo el ambiente se ponga. Ya podemos cerrar esta ventana del Getting Started. Y este es el programa que ya instaló. Digo, el programa que generó desde la plantilla. Este es el sistema de bibliotecas. Aquí el sistema vamos a hacerlo un poco más complejo. Digo, vamos a hacerlo más específico. Y eso es con el MSP. Bueno, el include msp.h es muy genérico porque ven que tiene un montón de elementos en la familia. Vamos a ocupar el de esta familia en particular, y eso es pues el G2553. Guardamos y ya. Vean que aquí el main tiene estas instrucciones raras que vamos a interpretar en un momento. El while 1, el pinout, esto es como se pone la XOR en C, es decir, pinout es igual a pinout XOR mismo, y lo que está haciendo aquí, esta sintaxis tal vez puede ser rara, pero aquí en realidad lo que está haciendo abre y cierra un paréntesis, es decir, es un ciclo que no hace absolutamente nada. Por eso lo pueden evitar, es decir, solo es un ciclo que se repite, en este caso, 10,000 veces. Lo primero que hay que notar es que a diferencia de los for en C normal, aquí se está haciendo un decremento en lugar de un incremento. Y esto se estila porque el microprocesador, o bueno, es más fácil que esto más bien que este ciclo a la inversa se optimiza de mucho mejor manera que un ciclo ascendente. Y nada más. El resto, les digo, lo vamos a ver después. Si le dan clic en el martillito, eso lo que hace es un build, o sea, compila su proyecto. Aquí no hay ningún errorcillo ni nada. Entonces vamos a proceder a conectar nuestra MSP. Esta ya la tengo aquí. La conecto al USB.
Y bueno, aquí ya, como ya está jugando con ella, pues no tiene ya un programa cargado. Y sí, bueno, dependiendo de cómo estén ustedes configurando su, bueno, si es la primera vez que conectan la MSP, pues bueno, puede ser distinto. Entonces ahí ven unos LEDs que están prendiendo, o más bien que están prendidos, el amarillo y el naranja. Si tienen la versión viejita del MSP, pues nada más van a tener un LED, que es un LED rojo, me parece, que va a estar prendido. Si ahora lo que quieren hacer es mandar este código que ya ven que funciona, lo quieren mandar a la MSP, tienen que darle clic a este botoncito de depuración o debug. Cambia la perspectiva. Aquí dice bla, 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 sí. Proceed. Ahí está lanzando bueno, lo está configurando el MSP. Justo en este punto es importante decir que dentro del dispositivo tienen un depurador en hardware. Es decir, cuando ustedes hacen una depuración en software, pues es el sistema que se está emulando. Es decir, lo hacen paso por paso. En este caso, todo este sistema de depuración está ocurriendo tanto en la visualización del programa como en el chip. Lo cual es muy interesante porque pueden estar viendo que funcione dentro del dispositivo y no nada más emulándolo en un programa. Entonces, esa es una gran ventaja y también una gran diferencia de depurar los sistemas de software. Este depura tanto en el software, que es lo que están viendo, como en el hardware, que es lo que está ocurriendo en su MSP. Justo en este momento, como está este marcador, no sé si lo alcanza a ver ahí donde está la manita, les dice en dónde están parados en su programa. En este momento, como lo que quiero hacer es primero que vean que funcione, vamos a ejecutar todo el código. Y eso se hace con este botón de play. Le dan play y ya pueden ver el blink. Ya están viendo, o bueno, ya deben de estar viendo su dispositivo que está prendiendo, bueno, el LED que está prendiendo y apagando. ¿Ok? Le doy clic aquí en Stop. Y vean que sigue parpadeando. Eso quiere decir que el sistema se quedó cargado con el último programa que se ejecutó. Es más, si lo desconecto y lo vuelvo a conectar, vean que sigue parpadeando. Es decir, esta es ya quedó el programa almacenado dentro del dispositivo, por lo tanto se puede, ya se está ejecutando ahí. ¿Dudas con esta introducción rápida al ambiente del MSP? Voy a iniciar la grabación otra vez. Watchdog, si lo vemos, les digo, les voy a platicar mejor una historia, porque a veces es así más fácil recordar, ¿sí? No, es que yo no se la compartí porque me sacó del Zoom, se me trabó bastante. Ok. Entonces, Sí, no te preocupes, ya. Si queda alguna duda sobre ese respecto, lo podemos ver terminando la sesión o por correo lo vemos mañana que vamos a tener una sesión más larga. Por favor, el resto les pido que entre hoy y mañana antes de la sesión ya echen a andar el Blink, porque vamos a empezar a hacer muchos ejercicios de programación y ya enviarlo al MSP, y si no tienen esa parte ya dominada, pues se van a empezar a trazar más y más. Entonces les decía esto del Watchdog.
que es un... Ah, sí, de la historia. Por ahí, hace algunos años, se fueron, no sé si sabían que la Antártida es un continente que no tiene, en el cual no puede haber explotación de ningún tipo, o sea, ni de recursos naturales, ni de ningún tipo. Entonces, solo se puede utilizar para propósitos científicos. Pero, como sabrán, pues es complicado llegar a la Antártida. Entonces, lo que ocurría es que llegaban, bueno, había expediciones, dejaban los instrumentos de medición allá en la Antártida, se iban los investigadores y regresaban meses después. Pues hubo una ocasión, un grupo de científicos que dejó su instrumento de medición y regresó a los 6 meses esperando que tener una gran cantidad de datos recolectados y resulta que su sistema se averió, se descompuso a los pocos días de que lo hubieran dejado. Entonces estuvo casi 6 meses recolectando nada. ¿Por qué? Porque el sistema se trabó y no tenía un sistema de recuperación de algún ciclo infinito de alguna falla. Entonces, para eso, justo para eso, sirve el watchdog. ¿Están viendo mi código? No, ¿verdad? Ahora lo comparto. Justo para eso, entonces, es este registro que es el watchdog. Es un registro de propósito general que genera un reset del sistema si no es modificado. Por lo tanto, es decir, si entran en un ciclo infinito o se traba el sistema, el watchdog es un contador que va a seguir contando y contando y contando y contando y cuando termina su cuenta genera un reset. Y en ese sentido, cuando ustedes ya tienen un sistema en la práctica, pues evita que se quede trabado. Sin embargo, para nuestros propósitos en estos sistemas, como vamos a estar trabajando, bueno, estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas, lo que nos conviene es que esté apagado y ya cuando tengamos un sistema de producción, es decir, algo que ya se va a aplicar, pues ya le activamos el watchdog. Entonces, estas primeras líneas lo que me indican es que voy a detener el watchdog. ¿Y cómo sé eso? Bien, pues vamos a estudiarlo. La forma más fácil pues es darle doble clic a este watchdog. Lo copian. Nos vamos a la hoja de especificaciones y vamos a buscar esta palabra. Ven que hay un montón. Entonces aquí está el watchdog timer, el register. Nos vamos hasta esa página y vean que aquí está ese registro, justo el que se está asignando. Es un registro de 16 bits. Y configurando, cuando escribiendo adecuadamente esos bits, vean que cada bit, los bits 1 pero del 0 y 1 tienen estos nombres. El bit 2 tiene este watchdog cell nombre, es decir, cada bit tiene un nombre muy específico para que sea más fácil reconocerlo. Entonces, vean que tienen el WDT, PW. Entonces, el WDT, PW es este. Y dice que tiene que tener escrito algo. Es decir, pero en ningún momento en este código estamos definiendo ni este nombre, ni qué tiene este valor, ni este valor. Vean que el Code Composer, si le ponen el mouse encima, pues ya aparece qué es lo que significa. SFR quiere decir Special Function Register, que es otra forma de decir registro de propósito específico.
Entonces aquí lo que dice es que es un registro de propósito específico de 16 bits. Y se llama watchdog, bueno, WDTSTL. Si se posicionan en este elemento, el watchdog timer PW, vean que, que está definido como un 0x A5. Entonces, aquí, si nos vamos aquí, vean que dice, debe ser escrito como un 0x A5, es decir, ya está precargado con esa información. Es algo que tienen que lo tienen que hacer para que funcione el watchdog. Y luego tienen esta palabra, que es un hold, que dice que tiene un 0x008. Primero, ¿en dónde están definidos? Pues en esta biblioteca que tienen acá. Para acceder a ella, tienen que poner control y con el mouse posicionarse y vean que cambia a un hipervínculo. Le dan clic y abre ya la biblioteca. Por favor, tengan mucho cuidado de no editar nada de esta biblioteca, porque si lo hacen, su sistema va a morir. No hay forma de recuperarlo. Y van a tener que reinstalar completamente el Code Composer. En esta biblioteca, en este punto H, están todas las definiciones que se necesitan para el microcontrolador que tienen. Entonces vean que ya no hay que hacer estas redefiniciones, todo ya está cargado aquí. Vamos a buscar control F, el watchdog timer. Bien, aquí está, que se está definiendo como un registro de propósito específico. Y aquí están las definiciones que veíamos hace rato. Aquí está el hold, que justo vimos anteriormente. También está el PW, que está ya cargado con el 0x a 5A. Es decir, toda esa información ya está dentro de este archivo. Por lo tanto, lo único que nos queda pues, es dilucidar qué es lo que pasa con esta rara sintaxis. Lo voy a poner como un comentario. Y lo que está pasando es que al registro WDT, lo puedo pegar. Lo que están haciendo es asignándole esta palabra, si quieren la podemos ver como binario, sí, la vamos a poner como binario. Lo que están poniendo es, ¿qué es? Es un 5, eso es 0, 1, 0, 1. Lo voy a dejar separado por espacios. Luego viene una A. Sí, es una A. Eso es un 1, 0, 1. Y eso es por esta combinación es porque lo dice explícitamente la hoja de especificaciones. Dice que esos bits tienen que ser escritos como un 0x, 5A. Solo porque lo dice la hoja de especificaciones que se tiene que escribir con eso, por eso se tiene que realizar. Ok, y luego tiene 0, 0, es decir, tiene 4 nibbles de 0. Toda esta palabra es WDTPW. Y dice que le está haciendo un OR. Lo voy a escribir si quieren verlo de forma primitiva, para que no quepa duda de qué es lo que está pasando. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Qué está ocurriendo? Está haciendo un OR con lo que vale el watchdog hold. En este caso tiene aquí 4 ceros, otros 4 ceros. ¿Y cuánto vale el hold? Vale 8 y el resto vale 0.
Entonces, esto es un 8 y esto es un 0. Al hacer esta operación, lo que está ocurriendo, lo voy a poner con esta, lo que estoy diciendo es que eso es igual a, en este caso, como es una OR, pues es exactamente la misma palabra. Aquí también es la misma palabra porque eso es con un 0. Y tiene sentido porque estas dos palabras son mutuamente excluyentes. Aquí observen que los bits, los dos niveles, bueno, los dos hexadecimales menos significativos tienen 0. Y aquí los dos hexadecimales más significativos tienen 0. Entonces esta palabra, es decir, hacer una OR no va a modificar nada de una palabra con respecto a la otra porque no se cruzan. Y casi siempre eso ocurre en este tipo de definiciones porque están bastante bien diseñados. Aquí entonces, esto es, ya pasamos a la siguiente parte, este es una OR con un 1, eso queda como 1 y el resto me queda un 0. Si lo vemos como un hexadecimal, lo voy a poner con una flecha en este estilo, lo que están escribiendo, lo que está pasando es más, vamos a ponerlo como un implica. Esto implica que al watchdog timer clock le están asignando la palabra 0x, en este caso no cambia nada y queda una 5a. El otro queda como un 8 y un 0. Esta es la configuración que se le está cargando a esta palabra. Lo cual está diciendo, vamos a ver qué es el watchdog hold. Me voy a robar unos minutitos, pero para terminar la explicación, les pido una disculpa. Pero es para no dejar la trunca. Vean, entonces aquí está el watchdog hold, que dice que si es 1, está más fácil aquí abajo. Si es 1, el watchdog está parado y si es 0, está funcionando. Como lo vamos a parar, quiere decir que nunca aumenta la cuenta y por lo tanto no va a generar un reset en su dispositivo. Por lo tanto, lo que están haciendo con poner ese bit en 1 es crear evitar que apagar el watchdog. Es decir, no va a haber reset debido a este timer. Y esto lo vamos a ocupar casi el resto del curso, excepto ya en la parte final donde hagamos aplicaciones ya para producción. Es decir, cosas que ya van a quedar implementadas en un entorno real, en donde sí se necesita que haya un dispositivo, un timer, watchdog, que permita resetear si existe o si su sistema se bloquea. ¿Dudas con esta primera elemento? A esto se le conoce como máscara y las vamos a ocupar todo el tiempo. Vamos a hacer máscaras de AND, máscaras de OR. Aquí estamos haciendo abajo una máscara de OR. Mañana la vamos a revisar. Acá estamos haciendo una máscara de XOR. Vamos a ver por qué se pone. Máscaras vamos a ocupar todo el tiempo aquí. Porque justamente, y a diferencia de VHDL, donde ustedes pueden preguntar por un bit específico, aquí están cerrados a que la arquitectura ya está fija. Y siempre es de 16 bits o en algunos casos de 20 bits. No pueden preguntar por un bit en específico, por lo tanto tienen que enmascararlo para poder utilizar ese único bit o para construir palabras de configuración, que fue justo lo que hicimos en esta parte de aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo sí, profe. ¿Cómo saber si es una máscara de tipo, digamos, OR, AND y así? Cuando vas a preguntar por uno o varios bits, esa es una máscara de AND. Cuando vas a fusionar varias palabras,
Es una máscara de OR. Aquí lo que quiero hacer es fusionar varios elementos de configuración. Y les digo, casi siempre los bits, los elementos de configuración son mutuamente excluyentes, por lo tanto, lo pueden hacer en una OR. Es más, si ustedes necesitan, si hubieran la necesidad de configurar este y este y este, lo voy a poner solo como ejemplo. Si los tuvieran que configurar, pues tendrían que poner aquí una OR. Este bit, bueno, sí, pero vean cómo este es un 8 y este es un 1, por lo tanto, ese 1 se vería reflejado como una palabra adicional aquí abajito, pero este ya no vale 0, sino vale 1. Y ve que es mutuamente excluyente, es decir, no sé hacer esta OR adicional, no está interfiriendo con las configuraciones anteriores, por lo tanto aquí ya puedes reescribir y no está pasando nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre, o casi siempre que vas a hacer una configuración, son máscaras de OR. Cuando vas a preguntar por un bit específico, son máscaras de AND. Y cuando este truco, el de XOR, ese lo vemos mañana si quieren. Este truco es súper bonito y es algo que los va a diferenciar. O sea, nada más con esto van a ver qué diferencia en la calidad de codificación hay entre esto y Arduino, por ejemplo. Entonces, este lo vemos mañana si quieren. No, más bien lo vamos a ver mañana. Es también eso lo que te iba a preguntar, ¿por qué no utilizamos Arduino? Bueno, quizá ya lo dijiste, pero no, a mí no me queda claro. Arduino. Arduino se puede utilizar siempre y cuando lo hagamos desde un nivel como este, que es nivel bajo. Porque aquí tenemos el control de todos los registros y vamos a tener el control de todos los registros que vamos a estar utilizando. Arduino se hizo para personas que se les conoce como doers, es decir, personas que hacen sin la necesidad de tener un conocimiento previo o un conocimiento a fondo del tema del que van a tratar. Es decir, que bueno, Arduino se hizo para que los artistas, los diseñadores gráficos, gente que no está especializada en programación, pueda codificar cosas rápidamente para que generar ambientes o experiencias dentro de sus obras de teatro, dentro de sus expresión plástica, pudieran utilizar microcontroladores para enriquecer esa área. Entonces, ese tipo de aplicaciones pues no tiene mucho... no se tienen que preocupar por tantas cosas de diseño como es la frecuencia de muestreo, como esto que es el watchdog y un montón de cosas que pueden ignorar fácilmente. En el terreno de la biomédica, si ustedes quieren desarrollar cosas pues ya en producción, cosas que de verdad se van a ocupar como el registro de señales bioeléctricas, pónganle un electrocardiograma, por ejemplo, se compran su ADS de Texas Instruments, que es bueno, no me acuerdo el número ahora, pero es un dispositivo que ya puede hacer adquisición de electrocardiografía con su sistema aislado. Lo conectan a una MSP y ya pueden estar haciendo la captura de 3 canales de SG a una frecuencia de muestreo de 200 Hz, me parece. Si manejar ese tipo de frecuencias de muestreo de arriba de 40 Hz, que para cualquier aplicación normal es suficiente, pero para una aplicación biomédica no es ni de chiste bueno, queda muy alejado de la realidad, pues
Arduino no lo puede hacer. No lo puede hacer por lo menos desde la forma tradicional de su programación. Y además, pues les genera muchos vicios, sí, en la programación de sistemas embebidos. Es decir, si ustedes quisieran dedicarse a cosas como esta, que no es nada de lo, bueno, no es nada de lo que estén muy alejados, hay bastantes plazas que hacen cosas de sistemas embebidos de este tipo, pero como es programación y como son sistemas embebidos, pues generalmente, a muchos biomédicos le temen a estas cosas, pero son bien pagados un salario más o menos de cosas de estas para desarrollo de dispositivos con microcontroladores de alto desempeño, pues han de estar ganando como entre 25 y 40 mil pesos mensuales, ya libres de impuesto. Entonces es una gran área de oportunidad, pero muchas veces no está tan explorada. Y bueno, y si ustedes llegan con su currículum y dicen que que saben programar Arduino, pues ni siquiera los van a considerar en su plantilla de sus primeras personal para contratar. Y ya. Esa es porque ¿Por qué? De hecho, ahora aquí acabo de recomendar a un alumno que fue mi ayudante e hizo proyecto y servicio conmigo de cosas que tienen que ver con microcontroladores y ya está trabajando en algo relacionado a esto. Entonces, por ahí está. Les digo, es una área muy importante de oportunidad y con buenos salarios. Y nada alejado de biomédica. ¿Más dudas o preguntas? No se tuvo que ir. El Watchdog. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ponerlo completo porque siempre pasa algo. Pantalla completa. Cancelo esto. Oh my God, ¿por qué no aparece? No sé. Déjeme, veo aquí. No. Esa está súper al principio. La arquitectura. Profe, Sí. ¿y por qué sí es tan importante para biomédica? ¿Por qué nada más llevamos un curso? Bueno, déjame que le contesto a Eduardo y ahorita te contesto a ti. Dame un segundo. Aquí como vemos, el Watchdog está... ¿Cuál era tu pregunta, Eduardo? Se me fue. Pues, ¿qué hacía? O sea, dijiste, bueno, según yo. Ya. Okay. Pues aquí, como ven, el microprocesador, pues es esta cosa de aquí, la cual es la que se traba, es decir, aquí tú programas y programaste mal o pasó algo y este es el que se traba, ¿ok? Todo esto está embebido. Pero ¿qué conlleva que se trabe? Pues que lo programaste mal o que algún periférico le envió un dato que no debió haberle enviado o una condición que tú no contemplaste. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer que el programa se muera. Sobre todo si estás trabajando con dispositivos periféricos. Supón que este es un sensor de luz y llega un cortocircuito y te da un valor que no tenías contemplado en tu programa. O es algo que pasa comúnmente. Entonces, en tus casos, este microprocesador se muere. Bueno, no se muere, o sea, se queda en un ciclo infinito y no cambia. Permanece en ese estado y en ese estado y en ese estado y ya no lo puedes sacar de ahí. Entonces ve que el Watchdog es un timer que queda fuera del microprocesador. Es decir, tú lo configuras y este automáticamente está actualizando los valores. Es decir, está incrementando su cuenta
Y si termina la cuenta, lo que hace es generar un reset en el microprocesador. Es decir, si este queda trabado, el watch no le importa si está trabado o no, porque va a seguir contando y contando y contando. Se llega a la cuenta cuando se rebasa de F a 0. Ocurre eso y genera un reinicio del sistema, un reset. Entonces, por eso funciona el watchdog. Y le digo, lo tenemos que apagar en este instante, bueno, ahorita, porque si no, la programación se hace más compleja y cada vez que generas un estado, además de resolver lo que tiene que resolver, tienes que resetear la cuenta del watchdog para que no te resetee tu sistema. Entonces, eso es lo que hace complicado ese asunto. ¿Ok? Pero... ok. O sea, pero si de repente quedaras en un ciclo en donde sí estés reseteando el watchdog, ahí ya valiste, ¿no? Sí. Ahí sí ya. No hay forma de que salga. Ok. ¿Ok? Pero por eso el watchdog lo puedes configurar a diferentes tiempos. Es decir, puedes contar tiempos muy largos o tiempos muy cortitos, dependiendo de tu aplicación. Ok. ¿Ok? Y contestando a la otra pregunta, que yo y otro grupo de profesores de los que damos esta UEA, estamos de acuerdo que por lo menos deberían de tener 2 cursos de sistemas digitales, uno que es este, y otro en donde se vean comunicaciones digitales, como el SPI cuadrado C, el USB, pero no como usuario, sino como un poco más avanzado. Y posiblemente en alguna actualización el plan de estudios se incluya. Al igual que tener por lo menos 2 materias de programación. Una introducción a la programación y otra introducción a la, perdón, algo de estructuras de datos básicas. En el plan de estudios que a mí me tocó estudiar, llevábamos 3 programaciones y 4 materias de sistemas digitales. Entonces, pues sí, vean que es complicado el balance de lo que era antes el plan de estudios y lo que es ahora.